Bienvenido a mi canal Diagnostica y Repara al Instante. Hoy vamos a diagnosticar una falla bastante común, que es la falla del transformador dañado. Aquí vamos a hacer mediciones ahora vamos a controlar el transformador sin energía, es decir, vamos al panel de control, ponemos el breaker en off y medimos las bobinas del transformador por separado. Quitamos los cables, como vemos ahora, de la alimentación. Esa es la bobina primaria. Ponemos el multímetro en continuidad, como ya vimos anteriormente, y medimos continuidad en la bobina. Aquí vemos que aproximadamente tiene 74 ohmios en la bobina primaria, que es donde van los cables de la alimentación, en este caso 240 volts. Luego procedemos a desconectar los cables de la bobina secundaria, que es la salida del 24 volt, del voltaje de control. Medimos la bobina de salida, continuidad en automático, y vemos que es OL. OL significa Open Line. Significa que esa bobina está dañada, su bobina interna está abierta. Esta es otra forma también de diagnosticar, es decir, medir cada pata de la bobina primaria en continuidad con la pata de la bobina secundaria. Eso tiene que darnos Open Line, línea abierta, porque las bobinas son independientes. Esto es un transformador reductor, es decir, de 240 volts lo reduce a 24 volts. Esto lo hace, ¿ves? Es la bobina abierta, que es lo que tiene que dar, porque las bobinas no se comunican entre sí, excepto este bajo voltaje, esta reducción de voltaje se hace por inducción electromagnética. También se puede medir cada bobina, cada pata de cada bobina. En este caso estamos midiendo la bobina secundaria contra tierra para ver que no esté ida a tierra. En caso tal de un daño contra el tornillo de tierra, tiene que dar Open Line. Una medida diferente a esta medición indica que el transformador está dañado y debe ser reemplazado. Este tipo de medición lo hacemos con cada bobina, tanto con la primaria, que es donde entran los cables de 240 volts, como la secundaria. Y aquí vemos que es Open Line. Esa es la medición que debe arrojar. Pero la bobina secundaria, como ya vimos, está dañada porque está abierta. Ese enrollado está abierto. ¿Qué sucedió aquí? El flow switch fue cortado con energía y esto provocó un cortocircuito en el transformador, en la bobina secundaria del transformador, donde está el voltaje de control, que es 24 volts. Entonces nada, vamos a controlar el flow switch, que el flow switch no esté en corte, que interrumpa, ¿cómo se llama? Como debe interrumpir, sin señales de que esté cortocircuitado. Esto pasó porque el propietario, tratando de arreglar la unidad, pensando que el flow switch estaba dañado porque la unidad repentinamente paró, los cortó y no apagó el breaker, y esto provocó un cortocircuito, lo que dañó la bobina secundaria. Entonces nada, aquí vamos a poner unos caimanes, que es mucho más cómodo para medir y poder filmar al mismo tiempo y mostrarles a ustedes cómo controlar un flow switch, si está dañado o no. La posición normal del flow switch es una posición de circuito cerrado, es decir, si lo ponemos en la posición de continuidad de pitido, vamos a escuchar que en su posición normal va a ser un pitido. El equipo va a ser un pitido, el multímetro. Si lo interrumpimos, va a poner Open Line. Eso significa que está en línea abierta, es decir, que interrumpió el circuito. Eso en todo caso sucede cuando el flow switch se llena de agua porque la línea de drenaje está obstruida o por cualquier otra razón. Cuando el flow switch se llena de agua, interrumpe el circuito de bajo control y apaga tanto la unidad de afuera como la de adentro. Esta es una de las razones por las cuales la unidad de adentro y de afuera se apaga, es decir, todo se apaga. Cuando el circuito de bajo control se interrumpe, el flow switch lo interrumpe, o se daña el flow switch, o se daña el transformador. Esto interrumpe la señal, el voltaje de señal de ambas unidades, tanto la de la unidad condensadora como la del evaporador. Entonces nada, aquí procedemos a su reemplazo
por otro transformador. Entonces nada, entonces procedemos a controlar el transformador. Después de controlarlo, después de medirlo sin energía, vamos a restaurar la energía dándole al breaker y hacer otra medición para corroborar de que definitivamente el transformador está dañado. Entonces nada, ¿cómo hacemos estas mediciones? Ponemos el multímetro en voltaje, colocamos las puntas donde dice común y 240 bolas, y va a dar 240 bolas aproximadamente, según lo que dice el fabricante, de 208 a 230, y vemos que da 250. Estos valores deben estar entre más o menos 10% de la máxima, es decir, del máximo dato que da el fabricante, que serían 240, de 208 a 240, y el 10% de el dato más bajo, que sería 208. Por eso se dice más o menos el 10%. Él debe oscilar ahí, que debe llegar. Ahora, lo recomendable es que tenga su voltaje y fijarnos de que esté bien, con los cables estén bien puestos donde dice común y 240, en todo caso de la unidad C de 240 volts. Porque si lo ponemos en un voltaje que no es el adecuado, el transformador, por ejemplo, 208 volts, y nos equivocamos, entonces, o está mal conectado, el transformador entonces va a transformar el voltaje en un voltaje más pequeño. Entonces aquí, como vemos, aquí tenemos el nuevo transformador donde dice que común es el cable blanco, white, y 240 es el cable orange. Entonces nada, para comprobar, vamos a medir la resistencia, los valores de ohmiaje, tanto en la bobina primaria, que es donde entra el voltaje de 240 volts, como en la bobina secundaria. Aproximadamente ya vimos que en la bobina secundaria tiene que haber aproximadamente de unos 70 ohmios, 75 ohmios, hasta 100 ohmios puede ser. Y en la bobina secundaria puede ser de 1 a 5 ohmios, incluso un poco más abajo de 1 ohmio. Eso depende de cómo esté construido el transformador. Pero esos son los valores que oscilan. De todas maneras, vamos a chequear un transformador nuevo, que tiene que ser de la misma característica del anterior, para que vean las similitudes de las mediciones. En todo caso, volvemos a poner el multímetro en la posición de medir resistencia en ohmiaje. Ponemos las pinzas de caimán para poderle mostrar las mediciones, y procedemos a medir entre el cable blanco y el cable naranja para que nos dé la medición de la bobina. Entonces aquí vemos que aproximadamente este tiene, él va a subir ahora el ohmiaje, exacto, 71 ohmios aproximadamente. Es como le decía, 71 ohmios, de 70 ohmios a 100 ohmios, 105 ohmios, puede ser. Muy cercano a la lectura del anterior. Ahora vamos a medir a la salida, que sería el azul y el amarillo, como está tabulado en los datos del transformador. Azul es el 24 volts, amarillo es común. Entonces vemos que aquí va a dar 0.62 ohmios. Es decir, tiene que dar, él no da ni línea abierta ni nada por el estilo, pues si da línea abierta porque la bobina está dañada. Entonces, estos valores están bien y podemos usarlo como medio para comparar si tenemos alguna duda que nuestro transformador esté bueno o esté malo. Bienvenido al canal Diagnostica y Repara una vez más. Compartan, suscríbanse al canal y nada, hasta el próximo video.